Comenzamos ahora con la conferencia de Jordi Ras y le acompaña Juan José Ballesta Paya, director del área de cooperación y voluntariado de la Universidad Miguel Hernández de Elche. ¿Qué hay? Buenas tardes. Yo tenía preparado aquí una presentación de Jordi Ras y me la voy a saltar. Porque, voy a contar primero mi historia y luego la historia de Jordi, ¿no? Yo soy profesor de universitario de toda la vida, la clase y el laboratorio, y ya a una edad tardía, pasados los 50, por mediación de las campañas de voluntariado de la UMH, pues siempre había tenido interés, pero eso, familia, hijos y todo eso, y fui a Ruanda, ¿no? Entonces, me dejó muy impresionado eso, la realidad de un país del sur, un país que no tiene nada que ver con nuestra comodidad, y como profesor de universidad me puse a leer todo lo que podía sobre acción humanitaria, cooperación al desarrollo, y bueno, cayó en mis manos un libro de Jordi Ras, que me lo voy a hacer propaganda, se llama El espejismo humanitario, y me dejó muy impresionado cómo a partir de las anécdotas, de sus experiencias, hace un análisis muy agudo sobre la acción humanitaria. Bueno, entonces le he seguido, he leído otros libros como Enegistán, El caos sostenible, que me han gustado mucho. La verdad es que es un placer leerle. Entonces, bueno, pues uno sigue a Jordi Ras y cuando he tenido la oportunidad de invitarle a las jornadas, contacté con él y ha sido muy amable. Jordi Ras, yo creo que ha estado toda la vida dedicado a la acción humanitaria. Tengo aquí, bueno, ha sido director de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, fue fundador de Arquitectos Sin Fronteras, etcétera, etcétera. Ha estado en terremotos, hambrunas, epidemias. Entonces, es una persona que realmente con mucho bagaje y mucha calidad. En la actualidad es el jefe del Comité Internacional de la Cruz Roja para México y Centroamérica. Entonces, hablando con él, estuvimos ahí pensando qué podíamos hacer, y la idea que yo le lancé era digamos, para mí el mundo es el mundo solidario. Están los voluntarios que no son profesionales y los cooperantes que son profesionales. Entonces era un poco, yo creo que él va a lanzar unas ideas o va a promover un debate sobre eso. El título es Retos y dilemas, para que entre todos discutamos sobre esta, bueno, dualidad, por lo menos aparente, ¿vale? Jordi, ya no quiero chupar más cámara, ya te dejo a ti con los asistentes. Muy bien, pues la primera pregunta obvia en este mundo virtual, ¿se me escucha? Solo que conteste Laura, porque luego contestan 25. Laura, ¿me escuchas? Perfectamente. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Juanjo, por esta presentación, y muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a todas. Mañanas para mí, ya que apenas hace un ratito que amaneció aquí en México, un cielo nublado pero que se está ya despejando. Y antes de comenzar, agradecerle pues también a la directora general de cooperación, al rector de la UMH, al vicerrector de Relaciones Internacionales, y a ti, Juanjo, y a tu equipo, agradeceros por esta invitación y felicitaros pues por todo el trabajo que he aprendido en las presentaciones que estáis desarrollando con esos ODS, incluido en Ruanda, y por todo, y por la organización ya pues de las 16ª jornadas de voluntariado. Como el tiempo no es mucho, y aquí lo importante es siempre pues intentar dejar un rato para preguntas y discusiones, al menos intentaré hacer una presentación, no diré breve porque luego acabo no siendo breve, pero intentaré serlo lo máximo posible, pero centrarme un poco alrededor de los dilemas del mundo de la cooperación y de la ayuda humanitaria, tomando como base su evolución. Su evolución en los últimos 30 años y desde un punto de vista personal. Los últimos 30 años, ¿por qué? Porque son los años que llevo dedicado a esta profesión. Hace más de 30 años que salí de España para dedicarme a esto. Y era para compartir con vosotros, en cierta manera, cómo he vivido yo la evolución de ese mundo. Lo pongo un poco todo en el mismo bote, de ese mundo de el desarrollo, la emergencia, las ONGs, la solidaridad, el voluntariado, ¿no? Porque muchas veces insistimos en etiquetarlo todo de manera diferente y las fronteras no son tan definidas.
Y puedo resumir esos 30 años, si queréis, antes de comenzar, diciéndoos que para mí ha sido una acción, la manera en que yo la he vivido, que ha pasado de unos cuantos inadaptados, mal preparados para el trabajo que querían hacer, pero que querían cambiar el mundo, a convertirse en una profesión en toda regla, en gran medida engullida y controlada por la política y por la economía. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esa cooperación? ¿Cómo ha evolucionado ese humanitarismo? Lo que voy a intentar es daros una serie de, desde mi punto de vista, de nuevo esto es una percepción muy personal, pero que a menudo comparto con mis compañeros en debates y en discusiones en torno a cafés. Intentaré daros unos titulares y tendencias de cómo he visto esa evolución en estos años. Primera tendencia, el boom de los años 90. Los años 90, la década de los años 90 fueron los años dorados de la solidaridad, del mundo humanitario, de la ayuda humanitaria, de esa ayuda también que se convirtió en una caridad laica y en cierta manera apolítica. Pero ese boom de los años 90 trajo una serie, en parte se debió a una serie de consecuencias, de situaciones, y trajo una serie de consecuencias. En primer lugar, tenemos que centrarnos en que en el 89 termina la Guerra Fría y ahora parecemos tener más claro, más o menos, cómo funciona el mundo, pero en los años después de la Guerra Fría había una desorientación enorme en términos de relaciones internacionales sobre cómo iba a ser el mundo post-bipolar. Y ahí los políticos, en muchos países, perdidos tras ese fin de la Guerra Fría, descubren en la solidaridad, descubren la ayuda humanitaria que una serie de organizaciones fundadas en los 70, en los 80 estaban practicando, el futuro de sus ejércitos y convierten a los ejércitos en humanitarios. Yo, de hecho, fui en el año 1992 en Mogadishu, la capital de Somalia, testigo de la que se ha dado en llamar la primera intervención militar humanitaria. Se llamó entonces UNITAF, estaba liderada por Estados Unidos y desembarcó en Mogadishu con el único objetivo, con el único objetivo de facilitar la distribución de la ayuda humanitaria. El ejército internacional no venía ni a resolver la guerra, ni a interponerse, ni a intentar establecer negociaciones, ni nada por el estilo. Venía sencillamente a facilitar la ayuda humanitaria sin que nadie se lo hubiera pedido. De manera que en esos 90 tenemos como la política, los ejércitos empiezan a descubrir la ayuda humanitaria. La sociedad también, sobre todo la española en esos momentos, una sociedad desencantada con la corrupción, con los escándalos, comienza a ver en los cooperantes el antimaterialismo, la generosidad desinteresada, los nuevos héroes contra el capitalismo, el consumo y contra los beneficios. Y nos convertimos los que nos dedicábamos a aquello, no solo en héroes dentro de nuestras familias, sino en héroes fuera de nuestras familias también. Y, por lo tanto, el mundo del voluntariado, el mundo de la cooperación comienza a popularizarse dentro de la sociedad española. Yo cuando comencé, cuando tres amigos básicamente comenzamos en Médicos Sin Fronteras en el año 86, llamaba a los periódicos y me preguntaban, ¿Médicos Sin Fronteras, eso qué es? ¿Una aseguradora médica, una aseguradora sanitaria? Estoy hablando del año 86. Para mediados de los años 90 ya todo el mundo sabía lo que era una ONG en España. Otros que formaron parte del boom fueron los famosos, y esto sí, los cantantes, actores, actrices, viendo el filón de la credibilidad, de la ayuda o de la solidaridad, todos se lanzaron a apoyar ONGs o a fundar su propia ONG o a salvar lo que sea, árboles, indígenas, lo que fuera, pero formaba parte de esa nueva imagen de la solidaridad en esos años, ¿no? Y sigue aún entre los famosos tener una ONG o construir escuelas o lo que sea. De momento, por lo tanto, la primera consecuencia de todo eso es que aparecen ONGs en todos lados, las que ya venían de antes y muchísimas nuevas, muchas muy buenas y muy profesionales, otras nada buenas, otras una mera estafa. Pero eso sí, todas empiezan a competir entre sí por el dinero y por los recursos. Este boom lleva a una segunda tendencia, que es la de la profesionalización de este trabajo, la profesionalización es igual que sea el voluntariado como que sea la cooperación al desarrollo o la cooperación a la emergencia o la acción humanitaria de emergencia. La profesionalización empieza pues, por ese boom y porque empiezan a surgir toda una serie de másters o jornadas como esta, de licenciaturas y de especialidades y de estudios que antes no existían. Cuando yo comencé no existía nada de todo esto. Y empiezan a surgir todos estos másters para empezar a formar a personas que quieren especializarse en este mundo. Y ello es bueno porque pasamos de la buena voluntad, que
que es loable, pero no basta, a una calidad de trabajo. Por poner ejemplos muy sencillos, antes estábamos enviando pues, a un estudiante de primero de Derecho a construir un hospital en Camerún, cuando en España jamás un estudiante de Derecho construiría un hospital, lo haría un arquitecto. Ahora se mandan arquitectos para hacerlo, en la mayoría de los casos. Pero la profesionalización también tiene su parte negativa, y esta lo observo yo con mucha frecuencia en mi trabajo aquí, que provoca un sobreempleo, un exceso de especialistas, una sobreespecialización que nos lleva a menudo a una parálisis. Por ejemplo, cuando yo comencé en Afganistán, mi trabajo era lo que se llama en el Comité Internacional de la Cruz Roja delegado de detención, visitar prisiones. Yo visitaba prisiones, visitaba presos en Afganistán y miraba sus condiciones. Me encargaba de ver las condiciones del puesto de salud, de las letrinas, de las duchas, de los baños, la comida, todo. Eso era antes. Hoy en día, en esta misma organización, para entrar en una prisión tengo que tener al jefe del equipo de detención, a un delegado de detención, a un delegado de garantías judiciales, a un ingeniero de detención, a un consultor de sistemas penitenciarios y a un médico de detención. O sea, 6 personas hacen lo que antes hacía yo solo, lo cual puede estar muy bien. El problema es que nunca tienes a esas 6 personas disponibles al mismo tiempo porque la que no está haciendo un curso está enferma y la otra está de vacaciones. Y al mismo tiempo, y esto es una paradoja, al mismo tiempo que tenemos cada vez más profesionales de la cooperación y mejor especializados, mejor formados, cada vez es más difícil trabajar para las ONGs. Y esto estoy seguro que probablemente muchos de los que me escucháis lo habéis sentido. Yo mismo recibo constantemente cada mes emails de personas muchísimo más preparadas de lo que yo estaba a su edad para esta tarea, por lo menos, que me preguntan, oye, mira, es que he intentado enviar currículums, estoy intentando trabajar, me he ofrecido de voluntario, pero no me responden, no me hacen caso, me han rechazado y tienen unos currículums absolutamente impresionantes. Tendencia número 3, también debida a ese boom, a esa proliferación de organizaciones y a esa toma, en cierta manera, entre comillas, de poder por parte de la política, ¿no? Aparte de la parte política y los ejércitos que os decía Aldo, esta tercera tendencia viene de los donadores, de los donantes, de los financiadores de la ayuda al desarrollo, de la ayuda humanitaria, ¿no? Que va a generar una burocratización, a ver si lo digo bien. Por lo tanto, son donadores al mando, es la tendencia. Porque debido a esa proliferación de la que yo hablaba, se debe a algo, en gran medida, no solo al deseo de una sociedad frustrada con una realidad que quiere pensar que existe algo mejor que su día a día. La proliferación es posible porque también hay muchísimo más dinero oficial, mayormente, y también privado de esa sociedad española que cada vez se hace más socia de una ONG, pero la proliferación se da porque es posible porque hay mucho más dinero disponible para esas operaciones y para esas ONGs y para que lleven a cabo sus proyectos. De hecho, por ejemplo, ECHO, que es la Oficina Humanitaria de la Unión Europea, se fundó en 1992, en esa época que os digo. También DEVCO, que es la Oficina para el Desarrollo de la Unión Europea, incrementa enormemente en esos años, a partir del 2010, sobre todo ellos, 2011, su financiación. PRM de Estados Unidos, estos son agencias oficiales para quienes no sean familiares con ellos, USAID también, los países nórdicos, Alemania, todos ponen muchísimo más dinero disponible para la ayuda humanitaria y eso hace que haya pues toda esa proliferación, ¿no? Son tantas las organizaciones, de hecho, que se encuentran cada vez más en las crisis o en los campos de refugiados o en los campos de desplazados que las Naciones Unidas también en 1992 crea OCHA, la organización para una de las agencias, la Agencia de Naciones Unidas, encargada de la cooperación, de hecho, de las organizaciones humanitarias, principalmente en el terreno. Claro, ¿esto qué genera? Genera que hay más dinero, pero hay muchas más organizaciones y, por lo tanto, se crea muchísima más competencia entre las organizaciones por contactos, por socios, por hacer lobby a los políticos que deciden dentro de ECHO, de USAID o de DEVCO, que deciden a qué organizaciones se otorgan los fondos y genera también muchísimas campañas de publicidad, unas muy buenas, unas muy falsas, para tener notoriedad y atraer esos fondos.
Pero los donadores, y esto va con el título de la tendencia un poco que os decía de los donadores al mando, pero los donadores, ¿qué hacen? Los financiadores, los que dan dinero a todas estas organizaciones, que son cada vez más estrictos, y en los últimos años lo han sido cada vez más, con la rendición de cuentas, la famosa accountability en inglés, con la rendición de cuentas, lo cual es muy positivo, porque evidentemente hay escándalos financieros dentro del mundo de la solidaridad, como lo hay en todas partes, y también mucha malversación. Ello, por lo tanto, los donadores cada vez son más estrictos pidiendo informes y pidiendo reportes de cómo se ha gastado el dinero que ellos han dado a una determinada organización, lo cual, como digo, es positivo. La parte negativa es que genera una burocracia en los últimos años, sobre todo en los últimos 9 o 10 años, ha generado una burocracia espectacular, en la cual hoy en día te vas a un proyecto y tienes casi más administradores que médicos en el terreno, y muchísima gente se queja de que pasa más horas trabajando para su sede en Europa, haciendo informes narrativos financieros para que con los heridos o con los refugiados. O hace que, pues, para pedir un cuaderno tengas que rellenar 3 formularios y esperar 2 días. Es una realidad, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Cuarta tendencia es la de erosión de los principios. ¿Por qué sufren erosión los principios? Como hablaba antes, hay mucha competencia entre organizaciones por el dinero y por la capacidad de operar. Y cada vez hay más organizaciones, y esto lo vimos mucho en los 90, en los 2000, pero sigue ocurriendo, sobre todo, voy a decir, entre organizaciones de Estados Unidos, estadounidenses, que por falta de dinero o por falta de infraestructura logística, muchas organizaciones se empotran, esa palabra que se hizo famosa también en los 90, a los ejércitos que van a invadir o a mantener la paz, lo que sea, en distintos países del mundo, ¿no? O solo van, sus proyectos los hacen solo en zonas liberadas por su ejército. Como decía, esto es una dinámica muy de organizaciones estadounidenses, lo cual equivale básicamente a que primero viene nuestro ejército, os mata, destruye todo y crea una emergencia humanitaria, y luego viene nuestra ONG para hacer frente a la emergencia humanitaria que nuestro ejército ha creado. Erosión de los principios también, un poco vinculado a lo que decía antes de los donadores, los donantes, porque los donantes pueden cada vez más condicionalidad y es cada vez más estricta. O sea, los donantes no te dan dinero y te dicen, sí, pues arréglate tú para resolver esta crisis, tú decides dónde quieres gastarlo. No, los donantes cada vez más te dicen, yo te doy este dinero, pero quiero que vayas a este país en concreto para hacer esto en concreto. ¿Por qué? Porque evidentemente ellos piensan en lo que conviene a su interés nacional y a su política exterior, poniendo a las organizaciones en una situación difícil en la cual básicamente no tienen ninguna independencia, ¿no? Incluso hay, sobre todo también, de nuevo, esto viene mucho de Estados Unidos, cuando firmas un contrato con un financiador oficial estadounidense, te obligan a firmar cláusulas por las cuales tú te comprometes a que nada de lo que ellos te van a dar caerá en manos de terroristas, lo cual evidentemente es imposible de controlar cuando estás trabajando en muchísimos países. Pero ahí esos donantes cada vez más controlan el trabajo, el tiempo, el proyecto, el tipo de actividad, la ubicación de las organizaciones a las que financian. Eso, un debate muy fuerte desde hace años ya también dentro de este mundo, es ese cambio de, en inglés, needs driven, es decir, hacer programas basados en las necesidades de las personas, a donor driven, es decir, hacer programas basados en lo que los donantes nos dicen. Y ese es un debate interno muy agrio que hace muchos años que está sucediendo en el seno de nuestras organizaciones. Que para ponerlo en otras palabras, de needs driven versus donor driven es vamos donde nos dan dinero, básicamente. No donde más nos necesitan, sino donde nos dan dinero. Y por eso también ha hecho que muchas ONGs, criticadas por esa falta de independencia, lo que hayan hecho es empezar a cuestionar ellas mismas los principios humanitarios, esa erosión de los principios que os decía. Y son ya las propias organizaciones humanitarias que, siendo acusadas de no respetarlos, los ponen en duda. Y ponen en duda, pues, la independencia, la neutralidad y la imparcialidad de las acciones y de la ayuda. Quinta, creo que vamos por 5, no sé. Quinta tendencia, seguridad. O mejor dicho, inseguridad, o mejor dicho, el cambio de percepción de la seguridad.
Las ONGs han seguido en gran medida, sobre todo ONGs de ayuda humanitaria, han seguido en gran medida la política de los ejércitos occidentales de zero casualties, o sea, no muertos. Los ejércitos antes, en la Primera Guerra Mundial, asumían millones de muertos, los cuerpos ni siquiera se recogían del campo de batalla, sino que se trituraban para hacer abono. Desde hace ya varias décadas, la política es ningún ejército puede tener bajas, al menos los ejércitos occidentales en ese sentido, ¿no? Y ello emana en parte ha estado muy ligado en los últimos años a la llamada guerra global contra el terrorismo islámico y a lo que se ha percibido como un aumento en el número de secuestros y de muertos entre cooperantes que ha llevado a la ascensión de lo que se llama también en inglés, lo lamento, pero es que toda esta jerga viene de ahí, del duty of care, es decir, de la obligación de las organizaciones de cuidar de sus cooperantes. Ello ha venido a raíz de una serie de cooperantes que han sufrido secuestros o han sufrido heridas y han denunciado a la organización a la que trabajaban acusándoles de no haber hecho lo suficiente para protegerles. ¿Ello qué ha provocado? Ha provocado que las organizaciones, para evitar estas acusaciones, hagan normas de seguridad tremendamente estrictas y que hacen que al primer tiro o al primer bombardeo las organizaciones se marchen. No todas son así. Hay algunas que, de hecho, cuando empieza el bombardeo envían a personas. Pero la mayoría, y eso lo he vivido en la guerra de Liberia, en la guerra de Sudán y en Somalia y en muchas más, si había 50 organizaciones, empiezan los tiroteos y te quedas en 3. Lo cual hace esa paradoja, ¿no? Lo cual provoca esa paradoja de que nos marchamos precisamente cuando más nos necesitan. Y en el fondo, y esa es mi opinión personal, el mundo no es más inseguro. Muchas personas, muchos defienden que el mundo es mucho más inseguro ahora que antes, que ha cambiado, que antes se respetaba a las organizaciones. En mi experiencia, eso no es para nada cierto. Hay sin duda más secuestros, hay sin duda más muertos entre cooperantes, pero ello es porque es que hay muchísimos más cooperantes y muchísimas más ONGs y muchísimos más proyectos de lo que había antes. Pero antes de todo este boom también había muchos muertos y secuestrados entre los cooperantes. De manera que en el fondo lo que ha cambiado desde mi punto de vista no es tanto que es más inseguro, lo que ha cambiado es nuestra percepción y nuestra tolerancia hacia la inseguridad. Nos hemos vuelto en ese sentido más seguros y por lo tanto también más conservadores en muchas cosas. Sexta tendencia sería la de la tecnificación. Esto no hay que sorprenderse, lo vivimos todos en nuestras vidas diarias. En 1989, cuando yo trabajaba en Guinea Ecuatorial, el teléfono más cercano que tenía estaba a 8 horas de coche. Luego llegaron los teléfonos satélite, que fueron una revolución y que ahora se ven ridículos porque eran del tamaño de una maleta de avión. Y hoy en día tenemos los móviles y todas sus aplicaciones que nos permiten, que nos dan muchísimas herramientas excelentes para el trabajo que hacemos. Nos permiten seguir en vivo el movimiento de poblaciones o nos permiten, por ejemplo, proyectos tan interesantes como en lugar de distribuir comida o agua o lo que sea, hacer transferencias de dinero por SMS a poblaciones remotas. Yo, por ejemplo, en Somalia, donde no había hospitales, no había agua corriente, pero había cobertura, enviábamos dinero por SMS a las víctimas, a las personas, a los desplazados, a los refugiados que lo necesitaran. Y eso tiene unas ventajas enormes porque, en primer lugar, hablaba de seguridad antes, reduce la inseguridad porque ya no compras comida, no tienes que hacer convoyes de camiones, no pueden asaltarte por el camino, es infinitamente más seguro, es muchísimo más rápido porque la ayuda es inmediata, favorece la economía local porque las personas que reciben ese dinero por SMS lo compran en mercados locales que están todavía activos. Y además hace que la persona que recibe el dinero, esa víctima, ese beneficiario, esa persona vulnerable, elija ella misma cuál es su prioridad. Porque a lo mejor su prioridad no es comida, a lo mejor su prioridad es darle una educación a sus hijos. Y de manera que esa tecnificación en general ha traído aspectos, yo creo, mayormente positivos. Séptima tendencia sería la pérdida de proximidad. Y esta está vinculada a todo lo que vengo diciendo, al aumento de la burocracia, a los medios técnicos que te permiten trabajar remotamente, al hecho de que
cada vez pasamos más tiempo haciendo informes en nuestras oficinas que yendo fuera, a las condicionalidades de la ayuda, un poco todo lo que he dicho antes. Todo esto está llevando a la pérdida de la proximidad. Para quienes no estén familiarizados con el tema, llamamos proximidad a el contacto con la persona a la que se pretende apoyar o ayudar, al contacto con la víctima, con el beneficiario, con el desplazado, con el refugiado. El ver tú de tus propios ojos su situación, sus necesidades, cuál es la ubicación en donde está y qué es factible y qué no es factible. Evidentemente, este conglomerado ha hecho que cada vez trabajemos por deseo propio o en contra de nuestra voluntad, de una manera más remota. Y esa pérdida de proximidad tiene consecuencias sobre la calidad de la ayuda, sobre la velocidad de la ayuda, sobre la real added value, valor añadido de la ayuda que hacemos. Cierro un poco con 3 o 4 tendencias más, quizá, de las que más afectan hoy en día. ¿Dónde está el debate hoy en día dentro de este mundo de solidaridad? ¿Qué es lo nuevo en este decenio? Y estoy hablando del decenio 2020, no del anterior. Influye el debate humanitario. 3 o 4. Una tendencia, que sería la número 8, creo, no sé. Redes sociales y transformación digital. Evidentemente, las redes sociales son la nueva obsesión de las ONG, pero en realidad lo son de toda la sociedad, ¿no? Que de un lado benefician muchísimo la comunicación y contactos con esas víctimas, con esos desplazados, pero del otro destapa escándalos, lo cual a menudo también es muy bueno que destapen escándalos. Pero las organizaciones en estos años, en estos momentos, están invirtiendo una barbaridad en personas cuyo único trabajo es tuitear. Están sentadas tweeting. Entonces, al final, pasamos cada vez más tiempo en el mundo virtual y menos en el real. Y luego la transformación digital, como decía, las redes sociales, la transformación digital, que es una asignatura pendiente de muchísimas de estas organizaciones y de muchísimas empresas privadas y bancos y de todo, pero que ha recibido un impulso enorme gracias a la COVID. Al menos algo bueno tenía que tener esta desgraciada pandemia, pero la transformación digital que estamos experimentando en las organizaciones no la han traído los departamentos de IT, sino la propia COVID. Tendencia número 9 de este 2020 que afecta y va a seguir impactando mucho. Me Too, el movimiento Me Too. Los acosos y los abusos sexuales los ha habido siempre en todas partes, mucho antes del Me Too, y los continuará habiendo, incluidas las ONGs. Pero este movimiento vital del Me Too, que salió a raíz del caso de Weinstein en Hollywood y el escándalo de explotación sexual que afectó a Oxfam en Haití, han obligado a las organizaciones a ponerse serias de una vez por todas y establecer mecanismos de control, de investigación y, sobre todo, mecanismos de condena y castigo de los culpables, poniendo fin a una tolerancia que yo he vivido y he visto muchos años y que era absolutamente escandalosa y que ya era hora de que tocara su fin. Otra tendencia, un poco en la línea Me Too, Black Lives Matter. El movimiento, las ONGs occidentales se centraban hasta ahora muchísimo, y con razón, y es loable, en la equidad de género, buscando a toda costa la paridad entre hombres y mujeres en todos los niveles, casi siempre sin conseguirlo, debo decirlo, pero estaban muy centradas en esto, hasta que llegó hace poco Black Lives Matter, que ha añadido el elemento de discriminación, que siempre existió, pero ha añadido ese elemento del debate de discriminación sistémica, que ha encendido grandes debates en las ONGs, debates muy antiguos, pero que los ha encendido y los ha puesto de nuevo sobre la mesa, como diciendo, hasta aquí hemos llegado. Para ponerlo de forma muy simple, el debate es blancos, gordos y ricos, salvando negros, flacos y pobres. Debate sobre neocolonialismo, sobre racismo en organizaciones, en donde los jefes son siempre extranjeros bien pagados y los empleados nacionales ocupan puestos bajos, mal pagados y sin posibilidad de progresar en la escala dentro de la propia organización. Y termino con la última inevitable tendencia, que es obviamente la COVID-19, de la que estos días pues entiendo que vais a estar hablando y discutiendo un poco, ¿no?, el impacto que ha tenido. Como ya he dicho antes, un impacto positivo al menos ha sido que ha traído la transformación digital en todo el planeta en muchísimos aspectos, pero uno de ellos es el que aquí estamos. Por el año pasado, probablemente la UMH, si me hubieran invitado el año pasado, la UMH seguramente me habría pagado un billete desde México
hasta Elche y un hotel para una conferencia de 45 minutos gastando y contaminando de forma innecesaria. Bueno, a lo mejor no me lo habrían pagado, no lo sé, pero hay muchos que sí que lo hacían y que lo han hecho. Y todos hacíamos lo mismo. Antes de la pandemia yo acumulaba 250.000 millas de aviones anuales y tenía todas las tarjetas que os podáis imaginar, diamante, platino, titanio, yo qué sé, todas las tarjetas habidas y por haber de las líneas aéreas. Hoy este mundo se ha virtualizado, funciona bien, como hemos visto, y todos nos ahorramos tiempo, ahorramos dinero y ahorramos contaminación. Pero el peligro de la COVID y de esa virtualización y sus aspectos positivos, y esto ahora va con lo que decía yo antes de la proximidad, es que estamos virtualizando también la proximidad con las víctimas, la proximidad con los migrantes, la proximidad con los desplazados. Ahora yo lo veo en muchos proyectos en donde en vez de ir a la prisión, como os decía antes, a ver las condiciones de los detenidos, se llama al director de la prisión y se le dice, ¿qué necesitas? Ah, pues necesito mascarillas, colchones, detergentes, así que bueno, ya te lo mando. Y se manda por camión sin haber comprobado si de verdad se necesita, sin haber comprobado si esas mascarillas que hemos enviado se dan a las personas privadas de libertad, a los detenidos, o se les revenden, o se venden al mercado negro, o qué ocurre con ella. De manera que veis esa tendencia contradictoria donde íbamos más a por una rendición de cuentas y a un control de la ayuda, pero ahora la virtualización en el fondo está haciendo que seamos mucho peor a la hora de rendir cuentas y de controlar que la ayuda llega a quien realmente lo necesite. Pero en general yo creo que la COVID, y como digo, seguramente pues discutiréis cosas mucho más interesantes estos días, está generando un cambio de mentalidad. La COVID nos ha vuelto a todos vulnerables. De golpe, los ricos hemos sentido el pánico y la ansiedad de quedarnos sin comida. Bueno, algunos han sentido el pánico y la ansiedad de quedarse sin papel higiénico y sin cerveza. Pero bueno, hemos sentido el pánico de quedarnos sin comida y sobre todo en los primeros meses corríamos a los supermercados a llenar las despensas. Hemos corrido, tenemos la ansiedad, tenemos el pánico en nuestra sociedad de enfermarnos y no tener un hospital donde ir, que las camas estén llenas, que no me puedan dar una cama de UCI y no tendré hospital y estaré enfermo. Tememos perder nuestro trabajo, tememos perder nuestro piso, tememos perder a un ser querido en esta epidemia. En resumen, ¿qué es lo que estamos sintiendo? Estamos sintiendo la angustia que 2.000 millones de personas, mucho más vulnerables que nosotros, sienten cada día de toda su vida. La pandemia nos ha convertido a todos en vulnerables. Pero entonces, ¿en qué se han convertido los que antes de la pandemia ya eran vulnerables? Imagino que en ultravulnerables. Queda para el debate, y no tengo yo la solución, desde luego, de si de esta pandemia saldrá una sociedad más solidaria o más egoísta. Para mí, todavía no lo tengo claro. Termino aquí. Eran, no me acuerdo, 10, 11 tendencias que espero que puedan animar la discusión o el debate. ¿Son estas tendencias buenas o son tendencias malas? Ese es el debate en el fondo. Para unos, los tiempos pasados siempre fueron mejores. Yo no pienso eso. Para otros, ahora estamos mejor que nunca. Tampoco pienso eso. Para mí nada de esto es ni bueno ni malo. Lo que creo que tenemos que aceptar es que la solidaridad no tiene nada de santa ni nada de diabólica. La solidaridad, la ayuda humanitaria, la cooperación al desarrollo es sencillamente una profesión más que, contrariamente a lo que algunos quieren pensar, no tiene lugar aislada ni de la sociedad de la que emana ni de la sociedad a la que ayuda, sino que es un reflejo de ambas, de las dos. Y esas sociedades cambian constantemente. El mundo no ha comenzado a cambiar ahora. El mundo no comenzó a cambiar hace 10 años, ni 20, ni 50. El mundo ha cambiado siempre, cada día, y seguirá haciéndolo. Y nosotros, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver ese mundo, de analizarlo, sencillamente cambian con él. Lo dejaré ahí. Muchísimas gracias a todos por asistir, por escuchar. Y no sé ahora si queda en manos de Laura, de Juanjo, cómo querríais proseguir. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Jordi. Tenemos una pregunta aquí en el chat, la plantea Vicente, lo leo. Excelente conferencia. Una pregunta. ¿Hasta qué punto la cooperación dirigida por las políticas exteriores de los países puede pervertir la cooperación y responde más a intereses estratégicos que a los deseos de ofrecer soluciones y ayudar? ¿Ves algún problema ético en ello o en esto? ¿El fin justifica los medios?
Perdona, estoy buscándola en el chat porque no te escuché muy bien. Pone Vicente Micol Molina, es la pregunta que plantea Vicente. Ah, vale, ahora la veo, sí. Gracias, Vicente. Sí, evidentemente sí veo un problema en ello. Veo un problema en ello porque mayormente toda ayuda que sea oficial, en general, tiene un interés estratégico detrás. Por ejemplo, bueno, pues España es un gran lugar. El gobierno de España o la Agencia de Cooperación Española, o es igual, o ayuntamientos españoles, comunidades autónomas, son un gran lugar para pedir dinero para América Latina y para Marruecos. ¿Por qué? Porque los intereses de España están en reforzar las relaciones con América Latina, en cierta manera, y con Marruecos por el tema de migración. Entonces, es un arma de doble filo. Por un lado, yo creo que lo que hay que mirar siempre es que las necesidades y los intereses coincidan. Si tú como organización sientes que a ti te están empujando a cubrir algo que es meramente político y que no tiene ningún sentido, tienes la obligación ética y moral de rechazarlo. Y esto nosotros lo hemos hecho mucho. A mí, te os voy a poner un ejemplo. A mí, por ejemplo, me vino hace poco el gobierno de Estados Unidos a darme dinero para que yo montara albergues de migrantes en la frontera norte de México, para almacenar a los migrantes y que no pasaran a Estados Unidos. Y me estaban ofreciendo 25 millones de dólares por ello. Evidentemente les dije que no, porque eso sería contribuir a la política estadounidense de almacenar migrantes en territorio mexicano para prevenir su entrada. También te os diré que otra organización sí lo aceptó. Entonces, a ver, no podemos pretender que la ayuda oficial no tenga condicionalidad y no esté manchada, si puedo usar la palabra, por los intereses políticos y económicos, siempre lo está. Por eso también hay muchas organizaciones que solo funcionan con fondos privados. Pero creo que al final es la decisión individual de cada organización y no se trata de decir no de raíz siempre, sino poner sobre la balanza, ok, ¿qué me piden? ¿Qué hago? ¿Qué hay? ¿Las necesidades existen o no existen? Y asegurarte que vas a poder preservar tu criterio, tu principio de independencia, de decisión sobre a quién, cuándo y cómo vas a dar esa ayuda. ¿Alguna pregunta? Podéis intervenir por el chat o podéis intervenir en persona, quien quiera hablar. Yo le voy a hacer una pregunta a Jordi, que digamos, voy a ir al pasado, creo que fue 2010, a Haití. Haití fue, bueno, yo creo que ha sido un hito, ¿no? En el voluntariado, cooperación. De repente 4 amigos decíamos, vamos a irnos allí que tenemos 4 vendas en casa, fletamos un avión y llegamos. No sé, yo creo que ha sido un ejemplo a estudiar, se habrá estudiado ya seguro, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que se puso de relieve es como la desorganización, que eso pasa mucho, yo creo, en el mundo de la solidaridad, ¿no? 25 asociaciones que ayudamos, por ejemplo, a Guinea Ecuatorial. Pero, yo sé, a Guinea-Conakry no hay nadie, porque nadie ha ido por allí. ¿Se ha hecho algo se ha aprendido algo de Haití y se ha hecho algo para coordinar cuando hay un terremoto, un problema de hambruna, no sé, alguna catástrofe, no sé, vía ONU o vía de otra manera? ¿Vosotros, las organizaciones, tenéis algún foro para coordinaros en esta acción humanitaria? Qué pena, como dirían en Colombia, qué pena contigo, que te voy a decir que no ha mejorado para nada. Y no ha mejorado para nada porque Haití era solo el 10º ejemplo, al menos que yo he visto en mi vida. Ya lo vi en Somalia en el año 92, cuando en España se recaudaron más de 3.000 millones de pesetas de aquel entonces. Por desgracia, sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes. Como tú dices bien, en cuanto hay una emergencia televisiva, lo que tienes, y por lo tanto hay dinero, porque, a ver, lo primero para que haya dinero es que salga en televisión. Porque si no estás en CNN o en Al Jazeera, no hay un duro.
pero si tu guerra sale allí, el dinero llueve a patadas. Y entonces lo que pasa es que empiezan a llegar de todas partes organizaciones, como decía antes, llegan a bordo de los aviones de sus ejércitos, llegan a organizaciones de todo tipo, todo el mundo trae de todo sin coordinar. A ver, llegas a ver barbaridades. Antes de la charla, tú y yo, Juanjo, hablábamos un momento de la epidemia de cólera después del genocidio en Ruanda, creo recordar que era en el 96, en los campos de Goma, creo que era el antiguo Zaire. En cuanto llegó al mundo que había una epidemia de cólera, yo vi llegar 3 aviones de bebida isotónica de deportistas. 3 aviones llenos de bebida isotónica de deportistas porque oyeron que la gente se deshidrataba, así que empezaron a enviar aviones de bebidas isotónicas, que era lo menos adecuado para los pacientes. Así hay millones de ejemplos por todas partes. Y la verdad es que es muy frustrante, Juanjo, porque no lo ves mejorar. Mira, yo solo he experimentado buena coordinación entre organizaciones humanitarias en una emergencia en la guerra de Liberia de 2003. Y fue por lo que he comentado antes, porque en cuanto empezaron a bombardear con morteros el centro de la capital, se marchó todo el mundo y nos quedamos las hermanas de la misión religiosa, la gente de Médicos Sin Fronteras y nosotros. Y a partir de ahí la coordinación fue excelente, porque éramos 3. Es una cuestión de número. Y esto yo lo digo siempre y a menudo es polémico, pero es que sobran ONGs, sobran, hay demasiadas. Y tanta ONG solo dispersa recursos. Debería haber 9 o 10, especializadas en ciertas cosas, buenas en su trabajo y punto. Pero bueno, eso es imposible, evidentemente, pero es con lo que nos encontramos. Y ya la última pregunta es que, bueno, al final es obvia, ¿no? Cuando hablas sobre seguridad, yo creo que lo has hecho mal. Tienes que haber hablado sobre sensatez, ¿no? Es decir, que esta gente, yo recuerdo cuando has dicho lo de los secuestros, hubo alguien que venía, yo creo que era de Barcelona, con unos camiones cargados, que eran de juguetes o de algo así, iban por en medio del Sáhara, por ahí por Mauritania. Pues eso, lo que has dicho tú, el gordo blanco le da al negro pobre lo que tal. Entonces, claro, es que estás poniendo en manos le estás diciendo al terrorista, secuéstrame. No sé Sí, qué decir. efectivamente. Falta un plan, y a mí es que yo soy muy planificador y me parece que hay que hacer un plan de seguridad, igual que se hace un plan de seguridad, no sé, para escalar una montaña. Sí, hay de todo, hay de todo. Hay muchísimo de lo que tú dices, muchísima gente que básicamente se hace matar o se hace secuestrar por pura inconsciencia, pura falta de preparación y pura falta de experiencia. Pero luego también, yo en mi vida he tenido que gestionar alrededor de 7 u 8 secuestrados y nosotros normalmente tenemos unas normas de seguridad hiper estrictas y antes de hacer movimientos en países como Afganistán tenemos contactos con todos los jefes de guerrilleros, de todos los controles que tienen a lo largo de la carretera y aún así no hay año que no tengamos muertos o secuestrados. Pero es verdad que hay mucho de lo que tú dices, hay mucho de inconsciencia y de falta de preparación también. Hablando de terroristas, Laura, ¿quieres que yo veo una pregunta en el chat? ¿La leo yo misma? Sí, perfecto, la iba a trasladar ahora, te la iba a trasladar ahora. Vale. Pregunta Sonia Hernández, gracias Sonia. En caso de afirmar que la donación no va a quedar en manos de terroristas, ¿qué ocurre si al final esto sucediera? Bueno, Sonia, la dificultad es probarlo. La dificultad es probarlo. A ver, lo que a ti te dicen, por ejemplo, PRM o USAID, las agencias estadounidenses, cuando firmas el contrato, te incluye una cláusula que dice que tú les garantizas que harás todo lo posible para que ese dinero no vaya a financiar a grupos terroristas o a terroristas. Pero luego la realidad es que, bueno, tomemos el ejemplo, queremos distribuir, el contrato es para distribuir alimentos a 200.000 refugiados somalíes en los campos del norte de Kenia. A ver, tú distribuyes comida a toda la gente a la que has registrado,
Cuando tú registras a la gente para hacer la distribución de comida en medio de una hambruna, no les preguntas, oye, ¿tú eres terrorista o no? No les preguntas nada. Entonces, cualquiera con mala fe puede ver luego, yo qué sé, hay un ataque en Nairobi, como ha pasado muchas veces, en un centro comercial y descubren que eran 3 tipos que venían del campo que tú estabas alimentando y cualquiera puede construir que tú alimentaste a esos terroristas. Y entonces entras en el debate y dices, bueno, y a ver, yo di de comer a una serie de gente que estaba desplazada, pero ¿qué quiere que le diga? ¿No? Yo no le pregunto, no es mi trabajo descubrir terroristas para usted. De manera que son situaciones muy comprometidas. Lo que puede ocurrir si eso sucediera, bueno, siendo Estados Unidos, lo más normal sería primero que te cancelen el contrato, pero podrías terminar en tribunales si es algo muy grave y está demostrado también. ¿Alguien más quiere hacer una presentación? ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Nadie se anima? Sonia te da las gracias. Dice que es un tema Lo que tiene. Gracias a ti, Sonia, sí que es un tema complicado. Esto es lo que tiene el mundo virtual. Pues, como además nos hemos pasado un poquito... Si queréis, voy a hacer yo la última pregunta, vale. Que un poco por el tema de las redes sociales. Lo que está diciendo Jordi, claro, hace un par de semanas estuve por ahí en un curso sobre esto, ¿no? Sobre todo era digamos, el defenderse de los ataques de la gente que está en contra de la cooperación, de la ayuda a los migrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, y es que lo estamos viendo en Estados Unidos. Y es que, ¿qué haces? ¿No? Es decir, claro, las ONG grandes pueden montar un gabinete de expertos en redes sociales y eso, y estar tuiteando o no tuiteando para no darles eco a los demás. Pero claro, cuando hay organizaciones pequeñas, que al final yo creo que es lo que has dicho tú, es una cuestión de tamaño, que tenemos que vivir ya con las redes sociales. No sé. Sí, tenemos, perdón, ¿habías terminado, Juan José? No, sí, había terminado, sí. Tenemos que vivir con las redes sociales, pero tampoco tenemos que ser, creo yo, sus esclavos. Y, por ejemplo, lo que a veces cometemos el error de querer contestar a lo que tú dices, ¿no? A todos los ataques que vienen por redes sociales. Pero es que este es el mundo actual. A ver, en las redes sociales cualquiera puede escribir, cualquiera. Yo cuando estaba en Colombia, del 2011 al 2014, estaba muy metido en las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC en Cuba. Y yo tenía, de las pocas veces que he tenido mucha exposición mediática en la propia Colombia. Y bueno, y cada vez que yo hacía una declaración o que salía un artículo mío o que salía una foto mía, en el digital te ibas abajo y había de todo. Pero había absolutamente de todo. O sea, desde el muy bien, muchas gracias por ayudar a este país a alcanzar la paz, hasta y tú, hijo de puta, blanco, ¿qué haces aquí? Que vienes a los colombianos a decirnos lo que tienes que hacer, no sé qué, que en el fondo eres un terrorista y no sé cuántos. Lo que no puedes hacer es caer en la trampa de querer responder a todo esto en nombre de la organización. Y hay que encontrar la justa medida. Y yo creo que como lo de las redes sociales, aunque hay muchísima gente que ha nacido ya con ellas, sigue siendo algo relativamente nuevo, todavía estamos aprendiendo en gran medida cómo manejarlas. Pues nada, si queréis ya, esta era la última pregunta, según Juanjo. Como nos pasamos un poco de tiempo, damos por finalizada la conferencia. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos vosotros, gracias por la invitación de nuevo y que tengáis unas exitosas jornadas. Gracias.